Arrancamos un nuevo bloque de Laberinto de Voces. El programa inició un poco con este gobierno nacional que plantea ser el más reformista de la historia. Abrimos la pregunta, ¿reformas para quiénes? Pero bueno, va a ser el más reformista, en teoría. Ahora va a creer en el Congreso, en el debate parlamentario. Y una de las grandes reformas que se anunciaron, pero que hasta ahora solamente hay borradores por ahí dando vuelta, es la reforma laboral. Para meternos con la reforma laboral, ahora estamos en comunicación vía Meet con Ana Rameri, con su columna de economía. Ana, ¿estás por ahí? ¿Nos ves? ¿Nos escuchás? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? No los veo, pero los escucho. Bueno, la voz conecta, la voz crea, Es así lo más que importante. Totalmente. sí, si solo nos viera sería un problema y no nos escucharan, pero bueno, por suerte está la voz de por medio. Ana, sabés que nosotros venimos conversando un poco con esta idea de que el gobierno va a enviar una serie de reformas al Congreso. No quiero escucharte a vos si te llevó el borrador porque el gobierno dice que no hay ningún borrador, que no hay nada oficial, si no son todos intuiciones o cosas que le llegan a la gente. Pero, ¿qué sabemos de la reforma laboral? Te paso ahí la pelota y llevala un poco para donde vos Dale. quieras, ¿eh? Bueno, dale. Como vos decías, ¿no? El gobierno está terminando de definir un proyecto de ley que piensa presentar en las próximas semanas o muy prontamente para discutir en un congreso con la nueva conformación de las cámaras, ¿no? Luego de las elecciones. Y si bien no se conoce, digamos, a ciencia cierta el contenido estricto, como estabas señalando, algunas cuestiones han estado circulando que tienen que ver justamente con lo que, por ejemplo, quedó afuera, ¿no?, de la ley base, pero que estaba contenido en el DNU 70-2023, en el capítulo laboral, no sé si se acuerdan, que fue declarado inconstitucional por la justicia laboral, y además estuvieron dando vuelta distintos proyectos de ley que han estado presentando en el último año desde el bloque libertario. Para ordenar un poco y ir contándoles, iría en tres partes. Un poco contar brevemente en qué consiste o lo que se sabe de esta reforma del gobierno y cuáles son las razones que esgrime el oficialismo para sostenerla, por un lado. En segundo lugar, por ahí aportar algunos elementos que discuten con esa argumentación oficial, pero que a la vez problematizan la situación laboral vigente, que es realmente una situación de crisis profunda y estructural. Y en tercer lugar, para no hacerla muy larga y después por ahí dar la discusión, ¿cuál sería un horizonte alternativo? Esto que vos decías, una reforma laboral distinta, ¿no? No para el empresariado. Me parece que lo primero que hay que decir son varias cuestiones que, como decíamos, estuvieron en el DNU y que no están en las bases, pero son las referidas principalmente a la negociación colectiva, a las organizaciones sindicales y al derecho a huelga, ¿no? En torno a esto parece girar la reforma laboral, es decir, los derechos colectivos principalmente, aunque también piensan avanzar en una mayor flexibilización de los derechos individuales del trabajo. Repasando los puntos más preocupantes, ¿no es cierto? Se propone la descentralización de los convenios colectivos de trabajo. Esto es que prevalezca el convenio de menor ámbito, es decir, por empresa o también se habló por provincia, modificando el orden de prelación que hoy es existente en la Argentina, en el cual la negociación sectorial y nacional establece pisos mínimos que ningún convenio de menor tamaño puede perforar. Esa es una de las propuestas que tiene esta reforma en principio. Por otro lado, está contemplando la posibilidad de la extensión de la jornada laboral hasta un máximo de 12 horas. O sea, estamos hablando de volver al siglo XIX, ¿no? A través de la implementación de un sistema de banco de horas que busca como reasignar la jornada semanal de acuerdo a ¿qué? A la demanda del empleador. Por otro lado, lo que también tiene pensado esta reforma, que circuló en algunos borradores, es la mayor potestad que tendrían los empleadores de fraccionar las vacaciones, poner, por ejemplo, topes al pago de indemnizaciones, ¿no? Hasta un máximo de 10 salarios, la limitación al derecho a huelga, al establecer, por ejemplo, la exigencia de una cobertura mínima de entre el 50 y 75% según sectores, debilitando lo que sería una herramienta de presión y lucha por parte de la clase trabajadora.
También se habló mucho, no sé si escucharon, de los salarios dinámicos, que vaya de alguna manera erosionándose ese componente fijo, estable de los salarios, que es el acordado y actualizado en las paritarias, sería algo así como fortalecer el componente móvil e individual atado a la productividad de un trabajador o de un grupo de trabajadores en la empresa, ¿no? Y algunas otras cuestiones más, pero me parece que estas son las más trascendentales. Digamos que todo esto, en principio, y veremos la versión final, bajo el argumento de la modernización de las relaciones del trabajo, ¿no? Señalando que los convenios colectivos de trabajo son antiguos, que hay que modernizarlos, y que efectivamente este es el argumento oficial, ¿no? Que es la manera de generar empleo formal. Es decir, que, digamos, ¿cuál es la idea de fondo que está planteando el gobierno? Es que bajando el costo laboral, limitando la acción colectiva de los trabajadores y abaratando el despido, se supone que los empresarios saldrían animadísimos masivamente a contratar mano de obra, ¿no? Ese es como el telón de fondo que está detrás del proyecto de ley. Y eso para vos es, ahora capaz que profundizás un poquito más, pero sí. ¿Ese es un argumento válido que sostienen? No, para nada. Por eso me parece que lo que hay que cuestionar son estos argumentos. Que lo primero que hay que aclarar, yendo a discutir justamente esto que vos decís, ¿no? El discurso oficial, el relato oficial que está detrás de esto, es que hasta la propia OIT, a través de estudios situados en distintos países, establece y afirma que ninguna reforma flexibilizadora ha generado empleo en ningún lugar del mundo. Todo lo contrario, que en todo caso lo que hace es desproteger y precarizar el empleo existente. Además, como ustedes sabrán, la Argentina ha sido laboratorio de este tipo de políticas flexibilizadoras, ¿no? Recordemos, a principios de los 90, la ley de empleo 24013, recordemos la baja de contribuciones patronales también a mediados de los 90 y a fin de esa década la famosa ley Banelco. Digamos, ¿y qué pasó? La desocupación estalló. Pasó de poco más del 6% a superar el 20% a la salida con la crisis de convertibilidad, y al mismo tiempo la informalidad y el subempleo, la verdad que se expandieron de manera notable. Porque yendo un poco a tu pregunta, a ver, los empresarios contratan mano de obra cuando el ciclo económico es ascendente, primero como premisa principal, ¿no? Si el mercado interno y el consumo están planchados como ocurre desde el principio de este año, es muy difícil que se reactive el proceso de generación de empleo, ¿no? Recordemos que desde que comenzó el gobierno de la Libertad Avanza, se perdieron cerca de 200.000 puestos de trabajo asalariados registrados, y que la única categoría que se expandió del empleo fue el monotributo, que en general, como sabrán, encubren fraudes laborales. Y la informalidad laboral, según los índices del INDEC, pasó del 41 al 43%, o sea, que ascendió todo esto encima, y otra cosa que me parece que hay que señalar, bajo la vigencia de la primera fase de la reforma laboral, porque la reforma laboral ya empezó, esta es una segunda parte. Pero me parece, si me permiten, preguntarnos, ¿no? ¿Cualquier modelo de crecimiento genera empleo genuino, formal? Y acá yo creo que no, que hay que ser bien claro en esto, ¿no? Si se crece sobre la base de sectores extractivos, como es este proyecto que propone el gobierno, este relanzamiento del proceso de acumulación sobre la base de extracción de minerales, de hidrocarburos y de soja, como que tienen como destino principal el mercado externo, las exportaciones, la verdad que la atracción sobre el empleo será también insuficiente. O sea que crecer no es condición suficiente para generar este empleo. Pero sumo una pregunta más, y quizás podríamos decir un poco incómoda y polémica para nuestro campo, ¿no? Nuestro campo heterodoxo y de signo nacional y popular. A ver, la pregunta ¿es suficiente el crecimiento sobre la base de sectores intensivos, incluso aunque sean intensivos en mano de obra, como puede ser la industria? A ver, sin lugar a duda es necesario y tendrá un impacto virtuoso en la generación de empleo protegido. Eso no cabe duda, ¿no? Que es decir, la recomposición del asalariado formal. Pero lo cierto es que es muy difícil
que el crecimiento industrial por sí solo resuelva un cuadro laboral de alta informalidad y precariedad laboral. Y yo le quería compartir algunos datos que me parece que pueden servir para entender en qué situación está el mercado de trabajo en la Argentina. Tenemos que considerar que sobre un total de 20 millones y medio de personas que conforman la fuerza laboral argentina, solo 8,8 millones, es decir, casi 9 millones, son asalariados formales, registrados, empleo protegido y demás. Estamos hablando del 43% nada más, no es poco, pero estamos diciendo que el resto, que es más de la mitad de la fuerza laboral argentina, son trabajadores no registrados, trabajadores por cuenta propia o desocupados. Digamos, esta configuración del mercado de trabajo que claramente es de alta informalidad y precariedad, como lo sabemos, que no es nueva, que es el resultado de varias décadas, que arranca ya por la última dictadura militar en adelante, se va profundizando en los ciclos de gobiernos liberales y amortiguando, si se quiere, en los gobiernos de signos populares, está dando muestras concretas de qué. Y voy cortando para no hacerla tan larga. No, aparte vas acumulando acá preguntas, así que... Sí, perdón. Es que el régimen de empleo en la Argentina cambió, digamos, cambió en la Argentina y cambió en todo el mundo, digamos, y tiene que ver con una reorganización de la producción bajo esquemas más flexibles, ¿no? Con la incorporación de nuevas tecnologías que están aceleradas hoy por la inteligencia artificial y hace que incluso la industria necesite y requiera menos mano de obra, pero principalmente, y esto es lo que quería señalar, con la hegemonía de, ¿cómo decirlo?, de grandes modelos de negocio del capitalismo contemporáneo que son capaces de extraer rentas, es decir, apropiarse del producto social generado por el conjunto de la sociedad sin necesidad de reclutamiento de mano de obra masiva, de contratación directa de mano de obra. Me refiero a las grandes tecnológicas, al capital financiero, al capital inmobiliario. Entonces me parece que la pregunta de fondo, y ya termino y la dejo planteada, a ver qué piensan, si quieren conversar, es que cómo extender derechos y tutela laboral a la multiplicidad de formas de trabajo que hoy escapan a las formas salariales clásicas, ¿no? Me refiero a un repartidor de plataforma, a una recicladora urbana, qué sé yo, a un agente inmobiliario, un feriante, un emprendedor digital. Tenemos variadas gamas de inserciones laborales que hoy están fuera de la tutela laboral. Entonces digo, me parece, para cerrar, está bien adoptar estrategia defensiva desde nuestros lugares, ¿no? Para no retroceder un paso en materia de derechos laborales, pero me parecería, sí, que tenemos que poder pensar nuevas instituciones que garanticen derechos de manera universal a toda la fuerza de trabajo. Hola Ana, ¿cómo te va? Soy Beto de Liniers, ¿cómo estás? Te escuchaba y en esto de la precarización laboral también pensaba en esto del banco de horas y cómo desaparecerían las horas extras, porque se lo acomoda al empresario para que tenga ganancias y no al trabajador. Y por otro lado pensaba también en cómo te desorganiza la vida al mismo trabajador que de repente tiene un par de días por semana, tiene un curso, hace algo, alguna cosa, que de repente por capricho del trabajador va a decir, no, hoy te quedas 12 horas. Exacto, porque se trata de avanzar en esto que les comentaba, entiendo yo, la consolidación de un régimen flexible, que en definitiva que es lo que ha venido haciendo y lo que ha venido pasando, porque lo que me parece que hay que señalar es que efectivamente lo que hubo en la Argentina hace años es una reforma laboral de hecho, en el sentido de que como tal las reformas laborales intentan flexibilizar, ¿no? Las relaciones laborales. Lo que ha ocurrido en la Argentina es que las relaciones de trabajo de por sí ya vienen flexibilizándose. Y de alguna manera hay cuestiones que han sido quebradas de lo que podríamos decir las reglas clásicas de la relación de trabajo de empleo protegido. Y una de ellas, como vos decís, es la jornada laboral preestablecida. A ver, lo que ha venido ocurriendo con las nuevas formas de trabajo, donde la retribución en general no está atada al tiempo de trabajo, que tiene que ver con el retorno de las formas a destajo de las que hablaba Marx hace muchos años, que tiene que ver con, no te pago por hora de trabajo, te pago por encargo, te pago por
por producto terminado. Bueno, eso lo que ha venido haciendo es desdibujar la jornada de trabajo. Entonces, jornadas que tenían una fijación establecida, ahora terminan ocupando casi todo el tiempo de vida, ¿no? Porque uno está trabajando prácticamente permanentemente, digamos, ya sea en el mismo empleo, ya sea por el pluriempleo, etcétera. Pero justamente lo que intenta establecerse con esta reforma laboral que ataca directamente a las formas tradicionales es institucionalizar algo que ya venía ocurriendo, algo que venía pasando en las nuevas formas de trabajo. Por eso digo, es como introyectar la precariedad establecida en las nuevas formas laborales flexibles en las formas tradicionales. No sé si se entiende. Por eso justamente el tema de la jornada laboral es tan importante, porque la flexibilidad, como vos decís, que en algún punto podría ser favorable para el trabajador, porque es una de las grandes demandas de la clase trabajadora histórica, que yo pueda tener tiempo de ir al acto del pibe si necesito salir. En realidad, aprovechan esa demanda para hacerla a favor del empresariado, ¿no? De las demandas de mercado, digamos. Finalmente la flexibilidad tiene que ver con poner a trabajar al trabajador según las demandas de mercado y las demandas de la tasa de ganancia, por decirlo de algún modo. Siguiéndote, Ana, en el planteo, entonces vos decís que se viene a hacer ley algo que está sucediendo, incluso es algo que utiliza el gobierno nacional como un aval, ¿no? Pues, bueno, esto ya sucede, hay 50% de situaciones de precarización laboral, la gente ya no trabaja 8 o 10 horas, sino no hay 12, 14 horas. Siguiéndote en el planteo, ¿no? Y vos decís que en realidad debiéramos estar discutiendo otra cosa. Por un lado, si te interpreté bien, es esto de los derechos colectivos y los derechos laborales, ¿no? Eso que se está pasando por alto. Y después señalaste algo muy importante que tiene que ver con el modelo económico, porque también ahí hay otro como mito dando vueltas, es que esto favorecería que vengan inversiones y se cree trabajo de alguna u otra manera, y vos decís, no, esto es como otra cosa, sería el planteo, ¿no? Sí, exactamente. O sea, me parece que hay que diferenciar el planteo que estoy tratando de hacer con el planteo del discurso oficial. Porque lo que el discurso oficial intenta decir, bueno, como la reforma laboral ya está instalada, esto no generaría en todo caso ningún daño, sino que proponemos darle derechos de segunda a los trabajadores que están por fuera. No, lo que me parece que hay que señalar, y que en esto en realidad el gobierno, la única virtud que tiene es en señalar que existe un problema en el mercado de trabajo, porque yo por lo pronto lo que llamaría es a no adoptar posiciones conservadoras, porque finalmente lo que nos termina pasando, el gobierno ilumina problemas estructurales de la economía para provocar salidas por derecha, para provocar privatización, para impulsar proyectos flexibilizadores, y lo que nosotros, creo yo, la postura que tendríamos que adoptar es efectivamente iluminar esos problemas estructurales que vienen hace décadas en la Argentina para proponer una salida distinta, inclusiva, progresiva. Por eso, en este sentido, me parece que es importante señalar, como decía, hay que defender, por supuesto, el conjunto de instituciones que hace muchos años protegen a un segmento importante de la clase trabajadora y propender a que efectivamente ese segmento crezca, pero me parece que no deberíamos caer en la ingenuidad de pensar que la resolución pasa por ahí solamente. Esperar a que la economía crezca de tal manera que dé respuesta a que más de la mitad de la fuerza de trabajo se incorpore por completo a los convenios colectivos de trabajo, es quizás demasiado utópico. Entonces lo que me parece que tendríamos que hacer el esfuerzo de generar una agenda popular de debate para pensar cómo hacemos para que las instituciones, para mejorar las instituciones, para crear las instituciones del futuro que nos faltan, de manera tal de garantizar ingresos y derechos al conjunto de la fuerza de trabajo, ¿sí? Hay distintas alternativas que se están discutiendo en la agenda en distintos grupos, pero me parece que todavía falta darle fuerza a esa discusión para efectivamente copar la agenda, ¿no? Estar directamente de avanzada en una agenda que pueda además discutir la reforma tributaria, porque de ninguna manera nosotros podríamos pensar en clave universal de garantía de ingresos y derechos sin discutir los grandes patrimonios y las rentas en la Argentina.
Sí, quiero hacer una última pregunta, Ana, para cerrar. Capaz que se complica un poco la pregunta o la respuesta. Vos llevale un poco para donde quieras. Pero, ¿quién considerás que debiera ser parte de este debate? Porque uno tiende a pensar que todo ciudadano debe bien, entre comillas, ¿no? Pero todo ciudadano o todo representante sindical, o también los empresarios debieran participar de alguna u otra manera de esta conversación. Me gustaría escucharte a vos, si hay centrales, ¿no? También obreras, porque ahora justo hubo un recambio en la CGT y parece que tenga una postura también igual de dialoguista que lo venía haciendo hasta el momento. Entonces te quiero preguntar sobre qué actores sociales, políticos, económicos debieran ser parte de una conversación tan trascendental, ¿no? Porque ahora el gobierno quiere discutirlo en el Congreso, cuando hasta hace un poquito no confiaba en el Congreso. ¿Quién te parece a vos que debiera incidir en esta decisión tan importante para el conjunto de los trabajadores? Yo creo que en esta discusión deberíamos ser lo más amplios posibles y no son debates que se puedan saldar de un mes para el otro. Creo que sería interesante dar, como se hizo en aquel momento con la ley de medios, dar procesos de debates en distintos lugares de trabajo, en las comisiones internas de los lugares de laburo, en las universidades, con los jóvenes principalmente, que son quienes hoy sufren de manera muy grave el tema de la precarización y la informalidad laboral. Pensemos que 7 de cada 10 pibes y pibas que tienen hasta 24 años están en puestos de trabajo no registrados, informales y demás, con los jóvenes, y obviamente que también las centrales sindicales, a pesar del desprestigio con el que cuentan hoy, pero tenemos a la CTA Autónoma, a la CTA de los Trabajadores, que están pensando en reformas laborales desde la perspectiva del trabajo, también incluir a todo lo que tiene que ver con las organizaciones de la economía popular, la economía popular también tiene un volumen importantísimo de empleo, de trabajo sin patrón que necesita ser protegido. Bueno, en definitiva, digamos, el universo es plural y amplio. Lo que hay que darse son los procesos de discusión, de debate y sobre todo construir un dispositivo de escucha. Porque las soluciones, la gente sabe lo que necesita. Me parece que lo que está faltando en la política es un poco estos dispositivos de escucha que permiten esa construcción política que tenga que ver con una conversación abierta. De la única manera que podríamos tener una reforma laboral desde este lado, pero sobre todo bancado con la fuerza popular que necesitamos. Porque las mejores ideas muchas veces cuando no tienen el plafón político de fondo, no tienen mucho aliento, ¿no? Y sobre todo en este contexto que estamos viviendo una ofensiva bastante importante, me parece que en ese punto tendríamos que poder construir redes entre toda la pluralidad de actores y sobre todo esto, ¿no? Una política basada en la conversación permanente. Súper interesante, Ana, todo lo que trajiste y este cierre ahí, la frutilla del postre, digamos, la complejidad que tiene el debate de hablar de trabajo, ¿no? Hoy día, no subestimarlo. Bueno, muchas gracias, Ana Rameri, columna de Economía, con su capacidad y también mucho estudio, ¿no? Mucha preparación. Ana, te agradecemos un montón. Gracias a ustedes.